En esta mañana vamos a buscar el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 7. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hacer estar en paz con él. Una vez más voy a repetir: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Solo un versículo he leído. La Biblia está escrita con la mente de Dios. Nosotros, cuando queremos saber los pensamientos de Dios, como Romanos 8, versículo 6 dice, el ocuparse de la carne es la muerte, el ocuparse del espíritu y vida y paz. Entonces nosotros, ¿cómo podemos saber los pensamientos de Dios? En el tiempo antiguo es necesario tener un poco de estudio bíblico para poder tener mejor concepto sobre la Biblia, diferentes temas fundamentales de vida de fe. Aún hay algunas personas que creen que pueden oír la voz de Dios en el aire, desde el cielo, o de algún sonido, algún ruido. Pero nosotros tenemos que estudiar un poco. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: en otros tiempos Dios nos ha hablado de diferente manera, o sea, por medio de profetas, visiones, ángeles. Pero en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces Jesucristo habló claramente, y la ley desde Moisés hasta Juan el Bautista, aquella manera subdesarrollada que por la cual Dios hablaba a la humanidad por los ángeles, por los profetas, son del tiempos pasados. Cuando vino el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Verbo hecho carne. ¿Y qué pasa? Ya no eran necesarios aquellos instrumentos para poder comunicarse con la humanidad, los ángeles y los profetas, porque habló a través de su propio Hijo. Todo lo que Jesucristo habló sobre el reino de los cielos, el corazón de Dios, fueron escritos, se han convertido en las Biblias. ¿Y qué pasa en el libro del Apocalipsis? El apóstol Juan dijo: si es sobre este libro alguien añadiere algo más, aunque sea un punto, o quitare de él, la maldición que está escrita en la Biblia será sobre aquellas personas. Dios completó la Biblia. Cristo vino para consumar el ministerio de Redentor, el Salvador. Entonces, actualmente la manera de oír la voz de Dios, no por prestar nuestro oído al aire en una campaña desde el cielo. Aún hay alguna persona que creen que en el día Pentecostés, hace 2000 años, cayó el Espíritu Santo. De la misma manera podría recibir el Espíritu Santo. Esto proviene de la ignorancia. El Espíritu Santo ya no se cae más del cielo, porque está presente en esta tierra. En el día Pentecostés ya cayó, está presente. Por lo tanto, ahora una persona cuando recibe el Espíritu Santo
nunca puede ver algún efecto visual, sobrenatural, una llama del cielo que me queme, hacer sonido del viento. Solo en el día Pentecostés, para que la humanidad supiera la gran profecía se cumplió. Si el Espíritu Santo si hubiera llegado sin algunos efectos visuales de sonidos especiales, como los seres humanos que pudieran afirmar que la profecía se cumplió, se haya caído. Por eso cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, solo en el día Pentecostés el Espíritu Santo cayó con aquellos efectos más adelante, mientras tantos que los apóstoles anunciaban el Evangelio. Siempre el tema ha sido dos: el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El Evangelio que en el siglo I los apóstoles compartieron, o sea, los apóstoles que el mismo Jesucristo instruyó, entrenó, los despachó. El Evangelio que ellos compartieron, que estaban compuestos de dos elementos: el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, cuando los apóstoles anunciaban el Evangelio, mientras tanto que estaba exponiendo sobre el arrepentimiento de mal camino, arrepentirse de mal camino de vidas pasadas, dejar sus pensamientos, sus caminos, volver al camino de Dios y oír la historia de la redención, cómo Dios por medio de su Hijo nos perdonó, oyéndolos al momento de creer, dice la Biblia, se les caía el Espíritu Santo. Ni siquiera la imposición del mano, tampoco algún efecto sobrenatural. Mientras que se oía, al momento de creer, se les caía el Espíritu Santo, dice. Pero hasta ahora hay algunas congregaciones tiene una deficiencia, o mejor dicho, carencia del estudio de la Biblia, un estudio profundo, y cree que aún se puede recibir el Espíritu Santo como el día Pentecostés, que desde el cielo caiga llama del cielo con algún efecto. Pero si nosotros con la Biblia investigamos, estudiamos profundamente, no fue así. Solo el día Pentecostés, más adelante, ni siquiera la imposición del mano. Mientras tantos que les compartía el Evangelio, al momento de afirmar, se les caía el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo también en algunas epístolas él aclaró. Y habiendo la palabra de la verdad, el Evangelio de la salvación, creyendo en él, fuisteis sellado por el Espíritu Santo de la promesa, dice. Entonces, él, ¿cómo llamó al Espíritu Santo? El Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el hecho de recibir el Espíritu Santo no es un suceso individual, sino es una consecuencia. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, al momento de oír el Evangelio, cuando cree en él, estando conscientes, cuando cree, afirma, automáticamente le sucede este acontecimiento, es una consecuencia. Entonces, a veces nosotros tenemos que pensar, ¿cómo uno puede saber que el Espíritu Santo está conmigo o no? Si nosotros dependiéramos de algún fenómeno sobrenatural, el cristianismo se arriesga para poder convertirse en cualquier superstición y creencia, una de muchas creencias. Cada momento los cristianos, en vez de abrir la Biblia, fijar a ella, debería prestar su atención al sonido, al viento, a las nubes, al arco iris, el cambio del clima,
alguna manifestación sobrenatural. Entonces se desvía de la sana doctrina de las Biblias. Entonces nosotros únicamente podemos saber por la escritura abierta. Pues la Biblia dice, antes de la venida del Espíritu Santo, Dios había hablado de diferente manera por los ángeles, por los profetas. Hay algunas iglesias que todavía reconocen profetas del concepto de la Biblia, pero en el siglo I, cuando el concepto de la iglesia cristiana no estaba bien establecido, en el primer tiempo la iglesia primitiva aún estaba unida con el judaísmo. Incluso los judíos, o sea, judíos cristianos, no tenían donde reunirse, sino se iban a la sinagoga al principio. Pues el apóstol Pablo, por donde quiera que se iba, visitaba a sinagoga. O sea, una asamblea, congreso de los judíos religiosos, es un punto de encuentro de la sociedad judía en diferentes regiones. De ahí compartía. Pero con el tiempo, entre los gentiles, entre los judíos, comenzaron a levantarse los convertidos, los que recibieron la salvación. Entonces la congregación había mucho debate, discusión, peleas, y se levantaba persecución. Los apóstoles sintieron la necesidad de formar asamblea de los salvos. Al principio, en alguna casa de gente de buena economía, o en algunos lugares, hasta algún lugar al aire libre, comenzó a llamar a aquellas congregaciones, el lugar no, sino la congregación empezó a llamar iglesia. En el siglo I, el uso del griego era común. Iglesia proviene de una palabra griega, eclesia. Hasta fecha de hoy en español se usa la palabra eclesia. Entonces, eclesia es el concepto original de la palabra iglesia, cuyos significados: reunión de los apartados. Reunión significa reunión de apartados a ser llamado en Cristo Jesús santos, santificados, de los que no por el legalismo, sino por la fe en Cristo Jesús, tenían confirmación de que son santificados, son llamados a ser santo y justo delante de Dios. La reunión de ellos fue llamada la iglesia. Por lo tanto, en la iglesia primitiva aún se manejaban conceptos de la religión judía, profeta, porque no existió palabra pastor. Hasta ahora, si ustedes cuando visitan a Israel, si pueden hablar con los religiosos judíos, cuando te presenta y a ti te dedica, yo soy pastor, no te entiende. ¿Pastor? ¿Qué es pastor? ¿Tú pastorea? ¿Tiene rebaño? ¿Dedicas, o sea, físicamente? No. El misionero de Israel me dice, cuando él se le presenta, soy pastor, nadie le entiende, dice. ¿Pastor? ¿Tú te dedicas en ganadería? No. Entonces, para que entienda mejor un judío, mejor presentarse: yo soy un rabino coreano. Ah, eres rabino, entonces maestro, predicador, rápido lo entiende. Ah, tú eres un rabino de Corea. En el siglo I no había concepto del pastor. Por eso en los primeros días fue llamado profetas. A veces profetas, porque antiguamente los profetas son quienes interpretaban, transmitían la palabra de Dios al público. No es que quien adivina, no tiene nada que ver con adivino. Quien interpretaba la Biblia y transmitía la voluntad de Dios.
Y por aquel perfecto conocimiento sabía que iba a suceder. Y sus palabras se cumplían. Y fueron llamados profetas, maestros, más adelante obispos, incluso ancianos. Con el paso del tiempo, forma de cómo llamar a ellos comenzaron a desarrollarse. Y más adelante comenzó a tener su propio sentido. Pastor, obispo, anciano, profetas. Pero aún hay algunas congregaciones, la gente confundida, que aparentan como profeta de la época de la ley. Jehová me dice, habla tontería de verdades. Mejor abrir la Biblia. Abre la Biblia. Con la Biblia transmítenos el corazón de Dios. Deben dejar de imitar a los adivinos. Lamentablemente en el cristianismo moderno está sucediendo invasión de supersticiones, creencias paganas. Cada día la iglesia se parece más a la reunión de los brujos, magos, adivinos, macumberos. Entonces, eso es la manifestación del Espíritu Santo. Hoy estoy en un negocio de adivinación, me confundo. ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Por qué con la Biblia abierta no comparte? Entonces nosotros por medio de la Biblia podemos entender el corazón de Dios. Aquí, Proverbios capítulo 16, versículo 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Ya nosotros tenemos que pensar un poco. Jesucristo, cuando subió al monte donde expuesto 7 bienaventuranzas, una excelente prédica, hermosa e importantísimas. Una de ellas, él dijo, San Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entre las 7 bienaventuranzas, él dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces nosotros nos quedamos pensativos. Por si acaso algunos que dedican en la inmobiliaria quisiera dar esta cita bíblica para que lo encuadre y cuelga en una pared de su oficina. Si yo me convirtiera en mansos, Dios me va a dar mucha propiedad. Bueno, esta palabra en el libro de Salmos también está escrito. A los mansos Dios da por herencia tierra, dice. Yo creo, tal como cual, pero siempre la Biblia tiene dobles sentidos. Uno es sentido físico, otro es sentido espiritual. Los mansos son bienaventurados. Dios les permite heredar tierra. Entiendan, alguna persona que no tiene tierra y terreno, vive en un espacio tan estrecho, no soy manso, así entiende. Entonces, a los mansos Dios permite tierra. Entonces, la tierra en sí, físicamente es tierra. En el sentido muy ameno de la Biblia, el concepto de la tierra simboliza al hombre. Al hombre, porque Dios con polvo de la tierra formó el cuerpo humano. A Adán dijo, eres polvo. Pues cuando Dios quiere hablar a los seres humanos, lo comparaba con la tierra. Entonces, a los mansos Dios permite por herencia la tierra. Bueno, el concepto de la tierra
tiene dos definiciones: físicamente la tierra, espiritualmente persona, hombres, amigos, gente de buena voluntad, quien me puede ayudar. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en la palabra los mansos. Bíblicamente, ¿quiénes son los mansos? Gente que poseen el carácter tranquilo, muy calmado, a quienes la Biblia llama y considera mansos. Podemos ver el libro de Números capítulo 12, versículo 3. El libro Números capítulo 12, versículo 3 dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Un día yo me fijé a este versículo, empecé a cuestionar. No estoy de acuerdo. Porque en el libro de Éxodos, Números, Deuteronomio, los hechos de Moisés, la vida de Moisés, era un hombre que poseía el carácter muy radical y además desafiante. No tiene nada que ver con mansedumbre que nosotros como ciencia común entendemos. Él no era manso. Cómo él reprendía al pueblo. Además, su carácter natural, cuando tenía 40 años de edad, él interpretando que Dios le haya elegido para sacar a los hebreos de la tierra de Egipto, asesina a un funcionario egipcio. Podemos ver su carácter. Entonces, él es muy, muy radical. Es radicalista y también desafiante. Durante 40 años de sus ministerios ha sido muy, muy desafiante y muy, muy radical. Pero Dios ¿cómo le ve? Aquel varón Moisés era muy manso. ¿Hasta qué grado? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces mi cuestionamiento bíblicos: ¿acaso en el tiempo de Moisés, en toda la tierra, en el planeta Tierra, realmente no haya existido algún otro hombre del carácter más suave, más tranquilo que Moisés? Supongo, muchos. Pero ¿por qué Dios llamó a Moisés? Es el hombre más manso, que el más manso de toda la tierra. Entonces, para Dios, el ser considerado manso es muy diferente que nuestro concepto. ¿A quién Dios considera manso? ¿A quién se convierte en sumiso a Dios? La Biblia está escrita según, punto de la vista, perspectiva de Dios. Para poder entender mejor la Biblia, tenemos que entender, la Biblia no está escrita respetando la perspectiva humana, sino está conforme a la perspectiva de Dios, según el criterio de Dios, según el punto de vista de Dios. Para Dios, el hombre justo no es el hombre justo de quien nosotros tenemos un concepto por el diccionario. El que solamente haga el bien, nunca falle. Para nosotros, eso es el justo. Esa clase de justo Dios que dice, no hay ni siquiera uno, dice. Sin embargo, en la Biblia hay algunos hombres que Dios sin duda pudo hablar. Fulano era justo, Noé era justo, Lot era justo, Abraham era justo. Además dijo, mi justo por la fe vivirá. Entonces ahí hay una condición, mi justo. Un justo para él, un justo
para la humanidad, no. Un justo para los humanos. Un hombre impecable, perfecto, nunca falle, solo haga el bien. Pero Dios habla claramente y declara tajantemente: no hay tal clase de justo, di aún uno. Sin embargo, en la Biblia Él dice: fulano es justo, mengano es justo. Muy justo es quien puede vivir por la fe. El pecador jamás puede vivir por la fe, porque el pecador tuviera fe, se convertiría en justo. ¿Por qué sigue siendo pecador? Porque no cree en la obra redentora de Cristo, porque en Gálatas capítulo 2 dice: alguno si busca a Cristo para ser hallado justificado en Él. Si es hallado pecador, ¿acaso Cristo es ministro del pecado? Pregunta. En la Biblia pregunta un hombre: ¿por qué busca a Cristo? Porque en Él quiere ser justificados. Un hombre busca, porque con Moisés nunca pudo ser justificado. Con la instrucción mosaica nunca puede ser justificado. Por eso un día busca al Cristo. Yo con Él, bajo su poder, su cobertura de Moisés, quería ser justificado. Pero me di cuenta, no puedo. Intenté, no pude. Probé, no pude. Desafié, no pude. Ya estoy entendido, yo no puedo. Ya estoy arrepentido de esa enseñanza que no tiene ningún fundamento. No se realiza, es una teoría. Nunca se vuelve la verdad. Por eso busca al Cristo. Porque en Él quiere ser justificado. Pero aún es hallado pecador. Entonces Cristo es culpable. ¿Acaso Cristo es culpable? Ministro de pecado en ninguna manera. ¿Cuál sería la razón? Porque depende de las obras de la ley. Buscó al Cristo para que por la fe en Él pudiera ser hallado justificado. Hasta buscó al Cristo, pero la modalidad vieja todavía no cambia. No se aplica, eso no resulta bien. Como una mujer, su marido muere, queda viuda o divorciada y se casa con el otro. Buscó a otro hombre porque con el anterior nunca fue feliz, maltratada, no respetada. Por eso lo dejó, buscó a otros. Pero estando con el otro, con el nuevo, nunca si cambiara la modalidad, la mentalidad formada con el anterior. Con el nuevo podrá vivir feliz. Increíble. Increíble, muchas personas quieren hacer eso. Jamás puede vivir feliz. Preparando un guiso, eso a mi ex marido le gustaba. Cada vez que prepara algún platillo me dice así: mi ex le encantaba, mi ex le gustaba, mi ex. Entonces me confundo, ¿tú con quién estás entonces ahora? Por si acaso, escondidamente con él todavía tienen juntas, se encuentran en algún lugar. Cuando me voy del trabajo, tú te encuentras con él. A mí me incomoda. A mí me incomoda. ¿Por qué me dice mi ex le gustaba, mi ex no le gustaba, mi ex le encantaba, mi ex? Para él esto era un placer. Bueno, vamos a separarnos. Regresa a tu ex. Muchas personas hacen lo mismo. Moisés le gustaba esto. La ley de Moisés le encantaba esto, estando con Cristo. ¿El Cristo qué le diría? Si fuera así, ¿por qué tú no te vuelves a casarte con Moisés, con su ley? ¿Por qué no vive con él? ¿Por qué me buscaste? Allí está un fatal error. Si alguno busca al Cristo para ser justificado en Él,
si es hallado a un pecador, la culpa no es del Cristo, sino hasta buscó al Cristo, pero aún depende de la modalidad, vieja manera de vivir. Entonces, a él, ¿qué le hizo falta? El arrepentimiento. ¿Tú quieres creer en Jesucristo? Entonces, arrepiéntete de tu mal camino, de tu viejo camino. Porque este camino es diferente. Acá, el régimen es diferente. Aquí la ley es diferente. No solamente cambia de tu domicilio, sino cambia tu manera de pensar. Para Dios, el ser llamado justo, para Dios, a quien Dios considera justo, totalmente distinto de la definición del justo según el diccionario nuestros. Por eso Dios dijo, mi justo por la fe vivirá. Entonces existe un hombre que para Dios es justo. Mi justo por la fe vivirá. Y para Dios, ¿quién es justo? Romanos capítulo 4, versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Para Dios, ¿quién es el justo? Buscó la ley, las obras de la ley. Por ella quería ser justificado, no se pudo. Y se arrepiente, busca al Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Al que obra, más al que no obra. ¿Por qué no obra? Pudiéndolo no lo hace, no, entendió que no se puede. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Ya, ¿quién es el que justifica al impío? La Biblia dice, Dios jamás justificará al impío. Jamás justificará al impío, dice. Dios, pero Romano 8 le dice, Dios es quien nos justifica, porque hay una condición, una concordancia. Dios nunca justifica al impío. Al justo justifica, al pecador condena, dice. Porque es juez justo. Si no lo hiciera, él no será un juez justo, sino injusto. ¿A quién es justo justificarlo? ¿A quién es pecador condenarlo? Pero hay quien justifica al impío. Dios, ¿por qué Dios también a él le justifica? Porque estableció un pacto con quien justifica al impío. Es su enviado, único enviado al mundo, que tú mueres por el pecado del mundo. Todo aquel que creyere en ti será salvo, justo. Todo aquel que cree en ti, que tú has muerto por sus pecados, tú lo has salvado. Si firmemente cree, para mí eres justo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, es Cristo. Cristo a la mujer adúltera dijo, yo te condeno. Cristo dijo a un paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. A una ramera le dijo, mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Sin algunas obras, a un malhechor, hoy ciertamente tú estarás conmigo en el paraíso. Sin alguna obra. Al momento de creer en él por Cristo, quien muere por su pecado. Cristo dijo, yo no te condeno, tus pecados te son perdonados porque yo padezco en tu lugar, yo pago tu deuda. Amén. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, si realmente llega a creer en él, ciertamente murió por mis pecados.
Ciertamente Él me redimió, me rescató. Estando bien conscientes, no sedado ni drogado, estando bien conscientes, oyéndolos cuando creí en Él al momento de tener un encuentro en persona con su espíritu, con la personalidad del Cristo. Yo te creo, aunque eres invisible, no es nombre que físico para nosotros ahora, pero su espíritu está presente. Pero al momento de tener encuentro en persona con su espíritu, yo te creo. Ciertamente moriste por mí. Ciertamente me salvaste. Yo te creo. En aquel momento, ¿qué le sucede? El lavamiento del pecado de su corazón, la llegada del don del Espíritu Santo, de la promesa, queda sellado por el Espíritu Santo. Eres llamado por Dios justo. Pero ya que el mundo todavía maneja el concepto secular, la filosofía secular. Por eso la Biblia dice, alguien si quiere venir a mí, dígase a sí mismo. Y Dios que dice, mis pensamientos, tus pensamientos son diferentes, no poco, totalmente. Como los cielos, ¿cuánto están más altos que la tierra? Así son mis pensamientos, así son mis caminos, tus caminos. No poca diferencia. Totalmente diferente. Y Dios que dice, el inicuo teje su pensamiento. Regresa a mí. Nunca dijo, el inicuo dejará su iniquidad, sino sus pensamientos. Porque lo que realmente estorba entre tú y yo no es tu culpa. El tema de culpa ya mi hijo solucionó. El tema que realmente entre tú y yo nos estorba, tú crees en tus pensamientos. Dios que dice, el hombre inicuo deje sus pensamientos y regrese, le será amplio en perdonarles. Aunque cuánto pecado haya cometido, qué clase de pecado en el tiempo pasado haya practicado, pero te será amplio en perdonar si logra dejar tus pensamientos, me busca. El perdón para ti será grande y amplio, dice. Por eso aquí también el concepto del justo. Alguno, su conciencia le impide creer, aceptar, soy justo. No, ese es engañarme a mí mismo. Ese es engañar a mi propia conciencia. Yo voy a ser sincero. Yo soy pecador hasta que me muera. Parece sincero. Parece honesto. En realidad, incrédulo. Necio. Si tú supieras la razón de Dios, podría dejar tu propia razón, porque mi razón, me doy cuenta, es una necedad ante la razón de Dios. Si quieres discutir con Dios, ¿ustedes creen que son capaces hasta poder prevalecer a Dios en un debate? Ante la razón de Dios, nuestra razón es una basura de verdad. Entonces, ¿qué dice? Los mansos. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Para Dios, ¿quién es justo? ¿Quién es manso? Él se volvió en sumiso absolutamente a Dios. Para Dios es manso. Imagínense un hombre manso según nosotros, una mujer muy tranquila y calmada según nosotros, pero ante la palabra de Dios nunca se sujeta, nunca se despoja de sus pensamientos. Esa persona no es manso, no es mansa, terco, desobediente, tiene carácter aparentemente calmado.
ella es muy, muy calmada. Solo te parece nada más. A veces alguno dice, ay, su esposa, la pastora, muy, muy calmada, muy, muy buena. Creo que tú no la conoces bien. No la conoces bien. Con una cara inocente y calmada. Nunca has visto en la casa cuando saca su cara. Y Cornillo, tú nunca has visto, es terca. Ay, pastor, no lo diga. Entonces, bueno, es buena, sí, pero lo digo, entonces. Para Dios ser manso, llamado manso, es muy diferente que nuestros conceptos. Sumiso al Dios. Entonces podemos entender, yo si fuera Dios, vamos a suponer, solamente es una suposición, yo si fuera Dios, ¿a quién diría? Eres manso. ¿A quién ustedes pueden decirlo? Eres muy, muy radical, muy, muy violento y bruto. Pero yo digo, eres más manso que tú, para mí. Porque tal vez para ti su carácter indomable, un poco chocante, pero ante mi presencia, a mí me obedece. Su opinión, su idea, ante mi presencia, deja a todos. Para mí, ¿quién es manso? Eres manso. Entonces Dios prometió, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué quiere decir? En el lugar de los mansos, voy a cambiar la manera de cómo leer, bienaventurados los sumisos a Dios, para que ellos recibirán la tierra por heredad. Dios le ayuda en todos. En su vida manda gente de buena voluntad que le quiere apoyar. En su vida Dios manda diferente forma de ayudas. Esta clase de persona, por donde quiera que llegue, al iniciar puede iniciar solo. Después de unos años, alrededor de esa persona estará rodeada de la gente. Gente que lo defiende, gente que lo estima, gente que lo quiere, gente que está muy orgullosa por esa persona. Aquella persona la Biblia llama varón de Dios, siervo de Dios. No es simple un predicador, varón de Dios. Yo soy un testigo. Cuando él llegó en mi zona, en mi barrio, en mi ciudad, ni sabía hablar. Era pobre. Además, hasta sus papeleos, sin querer, llegó a ser ilegal. No sabía nada, ni podía salir del país, tampoco regresar. Pero con el paso del tiempo, ¿qué le pasó? Mucha gente le rodean. Todo lo que anteriormente ni había existido, manda y se enriquece y crece en gran manera, porque la profecía está cumpliéndose. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Toda parte, la vida del pastor Oscar en sí es un testimonio. Un muchacho que inició de 19 años de edad con 2 puños cerrados, ni siquiera un miembro tenía. Él no es político, no es un hombre de mucho deseo, mucha ambición humanas. Sirvió al Señor. Después de 60 años, en 5 continentes, aproximado el número de los ministros que por su influencia fueron entrenados, están sirviendo al Señor, más de 2.500 ministros
de múltiples nacionalidades, diferentes nacionalidades, culturas en todo el mundo, compartiendo el testimonio de Él. La gente de su tierra transmite el Evangelio. Esto los grandes políticos quieren lograr, pero no lo logran. No lo logras. La Biblia que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, nosotros tenemos que estar bien claros de una cosa. Mientras tanto que vivamos en esta tierra, lo que yo intento hacer realmente sería la voluntad de Dios o no. Muy a menudo nosotros nos encontramos muy turbados, preocupados y desentendidos y desorientados. ¿Pero por qué nosotros nos encontramos así? Porque no estamos aferrándonos de la voluntad de Dios, sino a nuestros propios pensamientos. Si realmente yo pretendo alinearme con la voluntad de Dios, antes de afirmar este punto, la alineación espiritual con Dios, puedo llevar un tiempo, puede ser un poco largo tiempo de pensar, investigar, estudiar. Cuando una vez ya llegue a concluir, estoy entendido de que lo que yo trato de hacer no es mi voluntad, es la voluntad de Él. Desde aquel momento no tiene por qué temer, no tiene por qué tardar, sino directo puede entrar en acción, acelerar hacia adelante. Y Dios le ayuda. Por eso en mi alrededor, cuando yo veo a algunos hermanos, hermanas, incluso ministros, y veo bastante preocupados, entonces hago una pregunta: ¿por qué tú estás preocupado? Me gustaría platicar un poco contigo. ¿Cuál es la causa verdadera por la cual te encuentras muy, muy turbado, preocupado? Yo quiero saber. Me preocupo el evento que nos aproxima, la actividad, que no nos resulte bien. Bueno, vamos a pensar un poco más. Tú te preocupas por Dios. Tú te preocupas por Dios. ¿Acaso Dios es tu hijo? ¿Tu hija? ¿Dios es un indefenso a quien tú tienes que cuidarlo? Piensas bien. Si realmente lo que yo pretendo hacer, si está bien comprobado de que es la voluntad de Dios, no tiene por qué estar preocupados. Encomienda toda la preocupación en manos del Señor, solo adelante. Dios te ayuda. Aquí Proverbios capítulo 16, ¿qué dice? Versículo 6. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo este año cumplo 29 años de mi vida misionera en América Latina, casi 30 años. Tengo bastante testimonio de la compañía del Señor en mi vida en Paraguay, 6 años, en Perú, 8 años, en México voy para 15 años. Tengo mucho testimonio que cómo Dios me haya bendecido. En México también. Cómo Dios me ha bendecido
sigue bendiciéndome. Y quienes viven muy cerca de mi persona, muy a menudo se maravillan, pastor, una misionera que está conmigo, pastor, vino de repente una hermana de otro país, en su ausencia dejó una ofrenda para usted, cerca de $1,000. Yo pensé, seguramente pastor, estando ahora en algún otro país, haya invertido su dinero para servir a los demás. Pues Dios lo recompensa. ¿Cómo tú supiste? En este viaje yo invité a los ministros a comer algo y llevarlo. Estos. Ay, pastores, es muy maravilloso. Dios, constantemente en mi vida, yo no ando tratando de convencer, manipular a gente. Solo estoy en el camino del Señor. Entonces, conforme a su voluntad, hago algo o invierto algo, Dios en mi camino lo repone, pero el doble, el triple. Entonces, con mi conciencia limpia puedo decir, testificar y recomendar, haga la voluntad de Dios, que participe en la voluntad de Dios. Nunca Dios le va a desamparar, lo va a amparar. Así pude progresar y avanzar en mi vida. Ahora la misión en México está en un tiempo de transición. De una iglesia tiene bastante influencia a una iglesia que realmente lidere a nivel nacional. Entonces Dios nos permite un reto, la construcción de la central de la misión, un proyectos millonarios en dólares, solo la cimentación, obra negra, millones de dólares, hasta la acabación tal vez, no millones, más. Totalmente se sale de nuestra limitación, nuestro límite de las economías. Y también veo, hay otro estorbo, es la costumbre formada en la sociedad de México. Entonces todavía una costumbre fuerte, ellos se dicen, es un país del amigo, tiene dobles sentidos. Nuestro país es el país del amigo. ¿Qué quiere decir? No hay nada posible a la vez. Tampoco no existe nada imposible cuando tú y yo lleguemos a ser amigos. Pero, ¿cuál es la condición? Soborno. Aquí nada es posible. A la vez, todo es posible. Entienda, amigo, cuando tú y yo seamos amigos. Me hago entender, ¿no? Que quiero decir, ya entendidos. ¿No quieres echar mi mano? ¿No quieres ser amigo mío? Bueno, amigos, aparte debajo de mesa, un sobre tiene que ya pasar. Somos amigos, socios, juntos vamos creciendo. Pero yo como cristiano, como hijo de Dios, no puedo conformar a aquellas costumbres. Entonces veo, para mí es un reto. Y veo como un muro de Jericó. Ay, Señor. Esta vez en Uruguay lo manifesté al pastor Oxupar. Entonces, denúncialo. Bueno, con todo mi respeto, pastor, no hay a qué institución gubernamental denunciarlo, que son iguales. Denúncialo ante la justicia. El pastor, con todo mi respeto, permítame decirlo esto, no hay a qué organización, a qué institución gubernamental denunciarlos, porque son del mismo espíritu. Mi pastor me vio. Entonces, te enseño un truco, cómo Dios te ayude, por favor.
la oración. No sé. Amén. Amén, pastor. Entonces, desde ahora, yo voy a ser espectador. Cómo Dios, por medio del pastor Pablo Shin, construya la central de misión América Latina en México. Me dio mucha paz. Me dio mucha paz. El pastor nunca me presionó humanamente. Entonces, a partir de ahora, yo guardaré un poco de paciencia, pero seré un espectador como Dios a través del pastor Pablo Shin va a construir la central de misión América Latina en México. Yo estoy convencido y seguro de que, conforme a aquella palabra, en unos años ustedes oirán. La misión en México tiene un edificio, parece una nave para un centro de convención enormes. Nadie me dice amén. Estoy muy seguro. Y también me fui a una ciudad, se llama Veracruz, porque un señor es el padre de una hermana que se congrega en nuestra sede en Veracruz. Nos dio una oferta, quería vender su tierra. No sé qué, no me acuerdo, 40 y 50 hectáreas enorme, pero en la ciudad. Pero el costo en comparación con el volumen era demasiado económico. Una oferta, excelente oferta, pero para nosotros sigue siendo millones de dólares. Ay, qué buen lugar. Como a mí me gustaría, muy aparte de la central de la misión, aquí construir centro de convención realmente a nivel continental. Un auditorio para 10,000 personas. Como a mí me gustaría. La oferta es excelente. Ese tamaño de terreno, tan solo de millones de dólares, pero en realidad con ese precio jamás podría comprarlos. Me gustó, pero tuve que regresarme. Por ahora tengo otro reto que está presente delante de mi persona. Es la construcción de sede principal. Pero en mi corazón lo guardé. Después de mi regreso, ya lo dejé en manos del Señor. El Señor, el mencionado Señor, quien es el padre de una hermana de nuestra misión, escuchó el evangelio, confirmó la salvación y falleció antes de recibir el llamado del Señor. Él hizo su firma, hizo repartición de bienes a su hija, quien es miembro de nuestra iglesia. Muchos terrenos ha dejado a ella, muchos inmuebles. Y con una sonrisa viendo a la cara de ella, dijo: ¿qué te parece? En uno de este terreno que yo te di, tu iglesia construya un centro de convención. Entonces, yo pude entender que el Señor, aquel hermano, sí tuvo intención, pero lo heredó a propósito, dio de herencia a su hija, sabiendo que su hija iba a donar. De su donación. Y la hermana, el matrimonio de aquella hermana tuvo comunión conmigo en Veracruz. Pastor, estamos muy agradecidos que mi papá recibió la salvación. Así me dijo. Entonces yo pude ver cómo Dios nos ayuda. Entonces, hermana está dispuesta para servir al Evangelio. Hermana, humanamente ella recibió una gran fortuna. Hermana, veo que Dios le está encaminando hacia esta dirección. Yo no soy una persona ambiciosa
digo, no soy avaro. A mí no me interesa tanto el dinero. Pero sí tengo ambición. Un tipo de ambición con la tierra. Porque yo necesito un lugar grande para que muchas personas puedan oír evangelios. Entre muchos terrenos, un terreno que está en la ciudad de Veracruz, mínima 10 o 20 hectáreas, done a la misión, por favor. Mínima 10, 20 hectáreas. Porque quiero construir centro de convención a nivel continental. Un auditorio para 10,000 personas. Y también un lugar de ganadería, criar caballos, vacas, para que se regeneren la ganancia, también algunos caballos de montar. Que los hermanos vienen acá, aprendan a montar a los caballos. Varios cuatrimotos. Enorme alberca, canchas de fútbol del tamaño oficial. Aquí mucha gente llegue. También un rinconcitos, vamos a aplanar y dejarlos pista para avioneta. Porque estoy seguro que Dios me va a dar una avioneta para viajar libremente a diferentes lugares de México, fuera del país también. Y ofrende también para la construcción de la sede central y para la construcción del centro de convención. Con mi conciencia limpia, no lo digo para un beneficio mío, sino el desarrollo, progreso del evangelio en el país, en el continente. Yo soy nada y nadie, pero delante de Dios sí soy alguien, porque yo creo, soy amado de Dios, a pesar de debilidades mías, soy justo, soy varón de Dios. Entonces, muy, muy importante. ¿Qué dice versículo 7? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. ¿Nosotros de qué manera? ¿De qué manera podríamos agradar a Dios siendo seres humanos, habitando en esta casa del barro tan inútil? ¿Cómo un hombre puede agradar a Dios? La única manera, entendiendo de la condición natural suya, destituida de la gloria de Dios, inútil y vil, despojándose de sí mismo, ser revestido por la voluntad de Dios. Alinear con la voluntad de Dios. Aunque fracase, yo quisiera hacer tu voluntad, Dios. El corazón alineado con Dios. Entonces, es un tipo de apostar. Mi vida, no solo dinero, mi vida completa en manos de Dios. Voy a apostar mi vida para hacer tu voluntad. Quisiera ver cómo tú cumples tu voluntad en nuestra vida. ¿A alguno le gusta juegos de apuesto el dinero? ¿Quiere apostar? ¿Quiere apostar no dinero, la vida completa? Lo apueste en hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es el pastor de ustedes? No hacen amén. No es buen pastor, entonces. ¿Amén? Amén. Apuesten la vida de ustedes en hacer la voluntad de Dios. Será excelente inversión. Nunca se arrepentirá. Dios nos ayuda. Aquí están jóvenes.
Ahora mi hijo mayor está en el seminario teológico en Corea. Hace poco me llamó. Ay, papá, me siento difícil. Quisiera regresar a casa. Bueno, yo no quiero que tú tomes un camino que tú no te sientes feliz. Si este camino no te hace sentir feliz, regresa a casa. Yo te apoyo, mando pasaje, regresa a casa. Yo como papá te recomendé a un camino. Investigué y estudié. Pensé profundamente, es el mejor camino. Pero papá, yo sí no llegaría a ser pastor porque no siento dignos. Que no le importa. Yo no quiero que tú seas pastor. Sea varón de Dios. ¿Sabe qué significa el ser varón de Dios? No tendrá nada que ver con el cargo. Ser llamado pastor, ser llamado fulano y mengano, no tiene nada que ver. Sea varón de Dios. Quien realmente esté entendido de que hace la voluntad de Dios, para nosotros lo más importante es un honor, un privilegio. Entonces, por más que yo no pudiera ser pastor, no le importa, no importa. Solo aprende a ser varón de Dios. ¿Quién no ama a suyo propio? Yo amo a mis hijos. A él le recomendé ese camino. Si yo realmente no hubiera comprobado que es el mejor, nunca lo hubiera recomendado. A todo el mundo yo quisiera recomendar, sirva al Señor, sirva al Evangelio. Hey, yo no quiero ver la vida de evangelista fulano, pastor fulano, tal ciudad. Hey, no quiero. Solo está viendo un momento del padecimiento, del tiempo de entrenamientos. Cuando llega a ser entrenado, ¿cómo Dios puede usar su vida tan maravillosamente, gloriosamente, aún no tienen vista para poder verlos? Para la iglesia de Costa Rica, ya se aproxima la llegada del pastor Ospar. Dejen toda clase de preocupaciones humanas. Alinearse con la voluntad de Dios. Solo pensar en la expansión del Evangelio. Si se interesa en organizar bien una actividad con un fin que nadie me vea mal, no tendrá nada que ver con Dios. Es tu ambición. Es tu ambición humana. Y despojándolo, unirnos con la voluntad de Dios. El hombre haciendo qué cosa puede agradar a Dios. Unirse con la voluntad de Dios. Hay muchos obstáculos en mis caminos. Pero la única manera, en vez de andar sobornando a la gente, mi única manera de sobornar, hallar gracia. Ser amigo, hallando gracia. Con integridad, con humildad, acercarme a ellos, hallar gracia. ¿A quién le merece respeto? Respetándolos. ¿A quién le merece mi administración? Admiración y admirándole. Hallando gracia. Pero estoy muy seguro conforme a esta voluntad. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos, hace estar en paz con él. Amén. Pues estoy seguro. Si pretendo hacer su voluntad, seguramente es un agrado para Dios. Por mí mismo no puedo producir algún acto, alguna acción que es un agrado para Dios. Únicamente unirme con su voluntad. Cuando mi vida, mi camino
llegara a ser un agrado para Dios. ¿Qué puerta no podría abrir Dios delante de mi persona? Abre las puertas. Me permite su gracia. Hasta el enemigo se convertirá en mi amigo, dice. Pues hoy los hermanos costarricenses, ante la gran obra de Dios, no piensen en un pensamiento, no se fijen en el pensamiento humanos. Dejen todos los pensamientos humanos. Solo que conciban la voluntad de Dios, la expansión de su santo evangelio en el país. Entonces Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Para terminar, digo, los que hacen la voluntad de Dios son verdaderos revolucionarios de Dios. Hacen una revolución, pero no malinterprete. No para hacer daño a la nación, sino una revolución para el bien de muchas personas. Dios nos ha llamado para salvar muchas personas que despojen sus propios pensamientos, se han revestido de la voluntad de Dios y alineen con la voluntad de Dios. Solo piensen en la expansión del evangelio. Entonces Dios, con dos brazos abiertos, ayudará a ustedes. Hoy hasta aquí compartimos. Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo.